Conflicto y litigio. 1.1 Litigio. En la vida social, las personas se relacionan normalmente sobre la base del acuerdo de voluntades, del convenio o del contrato, del cumplimiento espontáneo de sus obligaciones. Sin embargo, eventualmente surgen conflictos de intereses entre los sujetos de derecho. Ejemplo, una persona afirma ser la propietaria de un bien y pretende que se le entregue, y la que posee dicho bien se resiste a entregarlo, aduciendo que ella también tiene título de propiedad sobre el mismo bien. Es entonces cuando surge el litigio. Para Carneluti, el litigio no es solo un conflicto de intereses, sino un conflicto jurídicamente calificado, es decir, trascendente para el derecho. Cuando en un conflicto el derecho otorga su tutela en favor de uno de los intereses en pugna, se puede hablar propiamente de litigio. Litigio, conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia de otro. ¿Por qué hay litigios? Por la pretensión de alguien que quiso o quiere subordinar, someter el interés ajeno al propio. Entonces el litigio es un querer, una voluntad, una intención exteriorizada de someter el interés ajeno al propio. Los medios para solucionar este conflicto de intereses jurídicamente trascendente, como se puede deducir del concepto de Alcalá Zamora, se clasifican en tres grandes grupos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Cuáles son las formas de resolver los litigios? Hay tres modalidades. 1.2 Autotutela. La autotutela o autodefensa consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Es, como dice Alcalá Zamora, un medio de solución egoísta. La autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto, y aún a veces los dos, como en el duelo o en la guerra, resuelven o intentan resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su acción directa, en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a través del proceso. Lo que distingue a la autotutela son dos notas. En primer lugar, la ausencia de un tercero ajeno a las partes y, en segundo término, la imposición de la decisión por una de ellas a la otra. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y señala, asimismo, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Este precepto constitucional prohíbe, por un lado, la autotutela o autodefensa. La violación de la prohibición de la autotutela tiene sanción penal en el artículo 226 del Código Penal Federal. Tipifica el delito de ejercicio indebido del propio derecho, considerando como tal el hacer efectivo un derecho o pretendido derecho empleando violencia. El hacerse justicia por sí mismo también puede implicar la comisión de otros delitos. Sin embargo, el Estado no puede llegar a la prohibición total o absoluta de la autotutela. Existen determinadas situaciones de emergencia en las que la tutela de un derecho exige su defensa o ejercicio inmediatos por su titular, sin que pueda esperar la intervención de los tribunales, ya que ésta sería tardía e ineficaz. 1. En primer lugar, la autotutela puede funcionar como una réplica o respuesta a un ataque precedente. En esta categoría se encuentra la legítima defensa.
En el plano internacional se suele señalar que el único caso en que es válido que un Estado utilice la guerra es cuando lo hace en legítima defensa. 2. La autotutela permitida también se puede manifestar como el ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, sin que su titular haya sufrido previo ataque. En este grupo se ubican el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho, que son causas de licitud que excluyen la antijuricidad de una conducta tipificada penalmente. Artículo 15, fracción quinta y sexta del Código Penal Federal. Las diversas hipótesis en que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de retención, artículos 810, fracción segunda, 2286, 2287, 2328, 2445, 2579, 2644 y 2669 del Código Civil Federal. En lo sucesivo, la persecución de abejas, artículo 872 del Código Civil Federal. El corte de ramas de árboles del predio vecino que extiendan al propio, artículo 848 del Código Civil Federal, y la caza de animales ajenos que causen daños en el fundo propio, artículos 865 y 866 del Código Civil Federal. Dentro de este grupo se suele incluir el llamado robo de famélico, que regula el artículo 379 del Código Civil Federal. Sin embargo, este es sino un caso específico del estado de necesidad. En este grupo también se debe señalar el despido de los trabajadores por los patrones. La fracción 22 del apartado A del artículo 123 constitucional permite de manera implícita que los patrones puedan despedir a sus trabajadores sin tener que seguir previamente un proceso ante los tribunales. 3. En tercer término, la autotutela también se puede presentar como el ejercicio de facultades atribuidas al mando para hacer frente a situaciones de excepción. En este grupo se encuentran las facultades que se otorgan a los capitanes de los buques en alta mar o en aguas extranjeras para ordenar deliberada y directamente hacer gastos extraordinarios o realizar cualquier acto que produzca daños al buque o a su cargamento, para salvarlos de un riesgo conocido y real, es decir, para ordenar lo que se conoce como avería gruesa o común. Artículo 157, fracción primera de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En este grupo se incluye también el cumplimiento de un deber, el que, al igual que la legítima defensa, el estado de necesidad y ejercicio de un derecho es causa de licitud que elimina la antijuricidad de una conducta típica a la luz del derecho penal. Artículo 115, fracción sexta del Código Civil Federal. 4. Asimismo, la autodefensa se puede expresar como el ejercicio de una potestad de uno de los sujetos en litigio. En este cuarto grupo se suele ubicar la facultad disciplinaria que se confiere a la administración pública para imponer por sí misma sanciones administrativas. 5. En quinto término, también se contempla la autotutela como un combate entre partes enfrentadas que fían a la fuerza y no a la razón. La decisión de sus diferencias en esta categoría se señala el duelo. 6. Por último, la autotutela también puede ser utilizada como un medio de presión o de coacción sobre la contraparte para lograr la prevalencia de los propios intereses. En este grupo se señala a la huelga o suspensión de labores. 1.3. Autocomposición. Al igual que la autotutela, la autocomposición es un medio de solución parcial porque proviene de una o de ambas partes en conflicto. La autocomposición es unilateral cuando es obra de una de las partes y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. Pero a diferencia de la autodefensa, la autocomposición
no consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, sino, por el contrario, en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de la contraparte. Según vimos anteriormente, Alcalá Zamora califica a este medio de solución como altruista porque a través de él se hace prevalecer el interés de la otra parte, el interés ajeno. Las especies de la autocomposición son el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. Las tres primeras tienen carácter unilateral y la última bilateral. 1.3.1 Desistimiento. El desistimiento es, al decir de Alcalá Zamora, la renuncia de la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante y, en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención. Así como el actor expresa su pretensión o reclamación en el acto por el cual inicia el proceso, es decir, en su demanda, así también el demandado en la contestación a la demanda puede no solo oponer resistencia a la pretensión del actor, sino también, aprovechando la relación jurídica procesal establecida, formular a su vez su propia pretensión o reclamación contra la parte actora. A esta pretensión del demandado se le denomina reconvención, contrademanda o contrapretensión. El artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal distingue con algunas confusiones terminológicas dos tipos de desistimiento. A. El desistimiento de la acción o de la pretensión, el cual corresponde al desistimiento descrito en los dos párrafos anteriores, pues extingue la acción aún sin consentirlo el demandado. Por ello, este tipo de desistimiento proporciona una solución definitiva al litigio, ya que la parte actora no podrá ejercer de nuevo la acción desistida, y B. El desistimiento de la demanda o de la instancia, que solo es una renuncia a los actos del proceso, por lo que deja a salvo la acción intentada, lo cual podrá ser ejercida de nueva cuenta en un proceso posterior. Cuando este segundo tipo de desistimiento se formule antes de que se emplace al demandado, es decir, antes de que se notifique a la demanda y se le otorgue un plazo para que la conteste, no se requiere el consentimiento de dicha parte para que el desistimiento, que en este caso lo es solo de la demanda, pueda tener eficacia jurídica. En cambio, cuando el actor exprese este segundo tipo de desistimiento, después de que se haya llevado a cabo el emplazamiento del demandado, si se exige el consentimiento expreso o tácito de éste para que aquel pueda surtir sus efectos. En esta hipótesis, el desistimiento lo es de la instancia y no solo de la demanda. Se debe aclarar, sin embargo, que en ninguno de estos dos casos, el desistimiento de la demanda o el de la instancia, constituye realmente una autocomposición, pues ninguno de ellos soluciona el litigio planteado. Ambos dejan subsistentemente la posibilidad de que el actor ejerza la misma acción para someter otra vez el mismo conflicto al conocimiento del juzgador. 1.3.2 Perdón del ofendido. Semejante al desistimiento de la acción, por sus efectos sobre el contenido del proceso, el litigio y sobre el proceso mismo, es la institución conocida como perdón del ofendido en los delitos que se persiguen por querella. En el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 se sustituye el perdón del ofendido por los que denomina acuerdos reparatorios. El artículo 186 de este ordenamiento define a tales acuerdos como aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que,
Una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, tienen como efecto la conclusión del proceso. Dichos acuerdos se podrán convenir hasta antes de que se dicte el auto de apertura del juicio, artículo 188. Los acuerdos reparatorios también están regulados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del 2014.